2 lentes de vidrio, un trozo de alambre y un disparo que no debía ocurrir. El 18 de octubre de 1943, a las 6 de la mañana, en el frente de Kalinin, la visibilidad era de 200 metros y la niebla se extendía sobre los pantanos como un sudario espeso. Un observador de artillería alemán llevaba ya 3 días seguidos sentado en un búnker a una distancia de 2.800 metros y cada mañana, con puntualidad absoluta, levantaba los prismáticos, examinaba con atención las posiciones soviéticas y transmitía datos por radio, tras lo cual comenzaba el prolongado aullido de los proyectiles en vuelo. Los impactos eran directos, refugios, trincheras, nidos de ametralladora. Daba igual, él veía el objetivo, ajustaba el fuego y la artillería lo destruía, y en 3 días murieron 27 personas. El mando ordenó eliminar al observador, aunque la distancia rozaba los 3 kilómetros y un visor de francotirador estándar solo ofrecía un aumento de 3 veces y media, haciendo que a esa distancia una persona no pareciera mayor que una hormiga, por lo que el disparo se consideraba imposible. Pero una francotiradora levantó el fusil. En el visor llevaba 2 lentes de unos prismáticos alemanes capturados, sujetas con alambre. Los oficiales llamaban a aquello una chapuza, y los agentes especiales sospechaban sabotaje, y 3 días antes habían ordenado retirar el invento, pero la francotiradora desobedeció. Un solo disparo, 2.800 metros. El observador cayó, la radio enmudeció y los proyectiles dejaron de llegar. Y así, una simple cazadora yakuta hizo lo que se creía imposible. Para entender cómo ocurrió, hay que retroceder 2 meses, a la taiga, junto a una mujer que había aprendido a ver lo que otros no veían. Se llamaba Zinaida Chernova. Tenía 25 años. Era sargento menor y francotiradora de una división de fusileros, nacida en el pueblo yakuto de Talaya Pad, 12 casas a orillas del río Ñuya, a 300 kilómetros de la ciudad más cercana, un lugar donde en invierno el frío baja hasta 50 grados bajo cero, donde en verano el sol no se pone durante 3 semanas, donde el vecino más próximo vive a 5 kilómetros, y llegar a la tienda supone 3 días de viaje en renos. El padre de Zinaida, Matvey Sokolov, era cazador, como su padre y su abuelo, como todos los hombres de su linaje, y en la taiga la ley era simple. O ves a la bestia antes de que ella te vea a ti, o pasas hambre, o no regresas jamás. Matvey empezó a enseñar a su hija desde los 7 años, diciéndole en medio del bosque invernal: «Mira, ¿qué ves?». Y Zinaida entornaba los ojos, observaba el silencio blanco, nieve, árboles y nada más, mientras su padre negaba con la cabeza y le explicaba que no debía mirar con los ojos, sino con la mente, señalando una rama que se había movido ligeramente. La nieve aplastada bajo un cedro por donde había pasado un glotón hacía no más de 1 hora, o una columna de humo casi invisible de una hoguera encendida a 2 kilómetros. Zinaida no distinguía nada de eso al principio, pero aprendía, memorizaba y entrenaba su mirada, hasta que a los 14 años leía la taiga como un libro, diferenciando huellas de Marta y Armiño, sabiendo dónde había dormido un oso 3 días antes y por dónde pasaría un ciervo 1 hora después según el viento, la hierba aplastada y la estación del año. Y a los 16 ya disparaba mejor que su propio padre. El fusil era antiguo, aún de los llamados paraosos, de la época zarista, pesado, pero fiable, y los cartuchos costaban 3 rublos cada uno, una suma desorbitada, por lo que cada disparo debía ser certero, ya que un fallo significaba que la familia se alimentaría solo de pescado durante 1 semana, y 2 fallos seguidos suponían pasar hambre, pero Zinaida Chernova no fallaba. Una vez, en invierno, cuando cumplió 18 años, siguió el rastro de un lobo que llevaba 2 semanas merodeando por la zona, arrastrando perros y matando a 3 renos. Y los ancianos decían que un lobo astuto y experimentado no se dejaba atrapar. Zinaida Chernova salió tras él al amanecer. Caminó durante 3 días. Durmió apenas 2 horas por noche. Comió carne seca y no encendió fuego para no espantar a la presa,
y al tercer día vio al lobo, gris y enorme, de pie en la cresta de una colina a 400 metros, mirándola directamente como si la estuviera poniendo a prueba. Zinaida Chernova levantó el fusil y apuntó, teniendo en cuenta que el viento soplaba desde la derecha, mientras el lobo estaba a contraluz. La posición era mala para el tirador, y el frío entumecía los dedos. Pero un solo disparo bastó para que la bestia cayera, y cuando ella se acercó, el lobo estaba muerto, con la bala entrando justo entre los ojos. Durante 3 noches seguidas en el pueblo escucharon aquella historia, y uno de los ancianos, el abuelo Nikolai, dijo que Zinaida no era una cazadora, sino una recolectora de muerte, que tenía la vista de un águila y veía lo que no existía. Palabras que ella no comprendió entonces, pero sí más tarde, en la guerra. La vida antes del conflicto era sencilla: caza, pesca, preparación de leña para el invierno y raros viajes al centro del distrito, donde se podía ver un tractor o escuchar la radio. Y Zinaida Chernova soñaba con comprar algún día unos verdaderos prismáticos de caza, un 6 alemán del que hablaba el maestro de la escuela, aunque costaba como 3 buenas vacas y era un sueño inalcanzable. En el verano de 1941, llegó al pueblo el comisario militar, alto y enjuto, con una guerrera desteñida. Reunió a los hombres y anunció que había guerra, que los alemanes avanzaban hacia Zapadinsk y que se reclutaba a todos los de entre 18 y 45 años. Y Zinaida Chernova estuvo entre las primeras. Su madre lloraba, su padre guardaba silencio, y antes de partir, le entregó un pequeño saquito con raíz de ginseng seca y una piedra encantada, diciéndole que lo protegiera, que en la taiga la había cuidado y que también la cuidaría en la guerra. Y Zinaida Chernova lo escondió bajo la ropa y nunca volvió a separarse de él. El camino hacia el frente duró 2 meses. Primero a caballo hasta Severogorsk, luego en barcazas por el río hasta el ferrocarril, y después en trenes a través de todo el país, avanzando lentamente, deteniéndose en medio de las estepas y permaneciendo hasta 2 días en vías secundarias, mientras Zinaida Chernova miraba por la ventana las extensiones infinitas y pensaba en la taiga, en su padre colocando trampas para el sable y en si volvería a ver su hogar algún día. En el campamento de entrenamiento cerca del frente, el instructor de tiro, el suboficial Kudryavtsev, se fijó de inmediato en ella y, tras las prácticas, le dijo que disparaba como una alemana. ¿De dónde tienes una agrupación tan precisa?, le preguntó él, y Zinaida Chernova respondió que era cazadora. ¿Cazadora?, sonrió con desdén el sargento Lebedev, y le señaló una diana detrás de una colina a 400 metros, provocando la risa de los soldados, porque a esa distancia el blanco no era más grande que un sello postal, y disparar con un fusil Ovichny parecía desperdiciar munición. Pero Zinaida Chernova apuntó, exhaló lentamente y apretó el gatillo, y el observador con prismáticos dijo, «¡Dado!», añadiendo, «al centro», tras lo cual la risa se apagó. «Otra vez», ordenó Lebedev, y ella disparó 4 veces más, logrando 4 impactos exactos en el centro, tras lo cual el sargento guardó silencio 1 minuto, y sentenció que al día siguiente iría a la escuela de francotiradores, porque tiradores así se encontraban una vez al año. Y así, Zinaida Chernova se convirtió en francotiradora. La escuela se encontraba en el edificio semiderruido de un antiguo gimnasio. El entrenamiento duraba 2 semanas, desde el amanecer hasta el anochecer, donde estudiaban el fusil Mosin con mira óptica de 3 aumentos y medio, eficaz hasta 600 metros. Calculaban correcciones por viento, temperatura y humedad, y aprendían a elegir posiciones, camuflarse y retirarse sin ser vistos. El instructor, el capitán Serebriakov, era veterano de la guerra con Finlandia, alto y delgado, con los dedos de la mano izquierda congelados. Hablaba en voz baja, pero todos lo escuchaban. Y en la primera clase explicó que un francotirador no era solo un tirador, sino un cazador que no cazaba animales, sino personas,
y que cada bala debía matar y no herir, porque el herido grita y atrae a otros, pero el primer disparo debía ser mortal. Zinaida Chernova entendía que en la taiga regía la misma ley. Un oso herido es más peligroso que uno sano, y un ciervo herido puede huir 20 kilómetros y perderse, por lo que había que acertar a la primera. Ella fue la mejor del grupo. Disparaba con mayor precisión que todos, veía más lejos y se movía con más sigilo. Y una vez Serebriakov le dijo que tenía talento, aunque la guerra no era un campo de tiro y en el frente todo era diferente. Palabras cuyo verdadero significado comprendería más tarde. Su primer combate ocurrió en octubre de 1941 cerca de Beryozovo, cuando los alemanes avanzaban hacia Oserovo, intentando cerrar definitivamente el cerco alrededor de Severograd, mientras las unidades soviéticas retrocedían aferrándose a cada aldea y cada altura. Y a Zinaida Chernova y a otros 3 francotiradores los asignaron a la tercera compañía de fusileros, cuyo comandante, el teniente Orlov, los recibió con dureza diciendo que sus soldados llevaban una semana sin dormir, cavando con las manos desnudas porque no había palas, mientras ellos eran artistas que hacían un disparo al día y ya se creían héroes, y que vería cómo cantarían cuando llegaran los Messers. Zinaida Chernova no se ofendió, porque sabía que tenía razón, ya que los francotiradores combatían de otra forma, sin asaltos ni trincheras bajo bombardeo, eligiendo posición, esperando, disparando y desapareciendo. Su primer objetivo lo vio a la mañana siguiente. Un ametrallador alemán con una MG-34, atrincherado a 300 metros, barría todo lo que aparecía sobre el parapeto, y durante la noche había matado a 3 hombres y herido a 5. Zinaida Chernova yacía desde las 4 de la mañana en un cráter de proyectil, camuflada con ramas y césped, inmóvil y esperando, mientras el ametrallador disparaba. Se ocultaba tras el escudo y volvía a asomarse durante 5 segundos para apuntar antes de cubrirse de nuevo. Era inteligente y experimentado, pero ella era más paciente y esperó 1, 2, 3 horas, con el sol calentándole la espalda y las moscas posándose en su rostro, sin poder moverse porque los observadores alemanes vigilaban con prismáticos, hasta que finalmente el ametrallador cometió un error, se asomó, disparó una ráfaga, luego otra y una tercera sin ocultarse de inmediato. Se confió, y durante 4 segundos, Zinaida Chernova apuntó, exhaló y apretó el gatillo. El disparo hizo que el ametrallador se sacudiera y cayera. La MG-34 enmudeció, y así se produjo su primera muerte. Zinaida Chernova esperaba sentir algo, triunfo o horror, pero no apareció nada, solo un vacío profundo. Había matado a un hombre, a un enemigo que arrebataba la vida de sus camaradas, y no lograba entender si aquello era correcto o no. El sargento mayor Gromov, tendido a su lado con el binocular de corrección, le dio una palmada en el hombro y dijo que había trabajado limpio, que aquel bastardo llevaba una semana cegando a los suyos. Zinaida Chernova asintió en silencio y se arrastró hacia las trincheras. Y solo al llegar al búnker, comenzaron a temblarle las manos, no por miedo, sino por la conciencia de que ahora esa era su labor: matar. El teniente Lavrentiev la recibió de otra manera. Le dijo que había hecho un buen trabajo, que aquel ametrallador había matado el día anterior a su mejor soldado, Sidorov, padre de 3 hijas, y le agradeció la venganza, pero Zinaida Chernova no encontró palabras. Durante su primer mes en el frente, había matado a 17 personas, y recordaba a cada una no por sus rostros, imposibles de distinguir a través de la mira, sino por las circunstancias. El primer ametrallador, el segundo un oficial que levantaba al ataque, el tercero un observador en un árbol, el cuarto, el quinto, el sexto. Otros francotiradores a veces presumían. Durante la cena contaban a quién y cómo habían abatido. Algunos llevaban la cuenta con muescas en la culata o anotaciones en un cuaderno. Pero Zinaida Chernova no contaba ni se jactaba. Tras cada disparo regresaba al búnker, se tumbaba en la litera y cerraba los ojos. Un día el sargento Denisov, de la compañía vecina,
Le preguntó por qué estaba tan sombría, si tenía miedo, y ella respondió que no era miedo. Tras una pausa, explicó que en la taiga mataba para que su familia comiera, y aquí para que su familia viviera, pero que el animal no sabe que va a morir, mientras que estos hombres sí lo saben. Saben que en algún lugar hay un francotirador y aún así se asoman, ya sea por valentía o por obedecer órdenes, y ella los mata y por eso la premian, sin saber si eso es correcto o no. Denisov dio una calada a su cigarrillo liado y le dijo que hacía lo correcto, que cada alemán que abatía era un soldado soviético que seguía con vida, que su disparo era una vida salvada. Y aunque Zinaida Chernova asintió, aquellas palabras no la aliviaron. Tenía una costumbre. Cada noche antes de dormir, sacaba un pequeño saquito con una raíz y una piedra. Lo sostenía en las manos y pensaba en su hogar, en la taiga, en cómo su padre le enseñó a ver las huellas, en cómo su madre horneaba tortas, en cómo su hermana reía cuando ella traía la presa. Las cartas de casa llegaban raramente, la última en noviembre, en la que su madre escribía que también habían llevado a su padre al frente, pese a tener 48 años, que su hermana trabajaba en una fábrica en Yakutsk, que en casa hacía frío y faltaba leña, pero resistían, y lo principal era que regresara con vida. Zinaida Chernova releía esas palabras una y otra vez, como si dependiera de ella, como si pudiera elegir entre la vida y la muerte, aunque en el frente la muerte no se elige, llega al azar. Un francotirador puede pasar un mes entero en la trinchera sin un rasguño, y luego asomarse un segundo y morir por una esquirla, una bala perdida o un proyectil de mortero, imposible de prever. Ella lo sabía. Por eso no hacía planes ni pensaba en el después de la guerra. Vivía un día a la vez, o más bien un disparo a la vez, porque cada uno podía ser el último o no, según la suerte. Tenía camaradas, pero no amigos íntimos, porque un amigo cercano es alguien cuya muerte no se sobrevive, y en el frente todos morían tarde o temprano, y ella había visto cómo morían, cómo los enterraban y cómo eran olvidados, porque llegaban nuevos soldados y había que seguir adelante. En diciembre, presenció la muerte de un francotirador de su pelotón, el soldado Raso Rudin, de 20 años, callado, que soñaba con ser maestro. Trabajaban en pareja, Rudin corregía y Zinaida Chernova disparaba. Pero el francotirador alemán fue más astuto. Esperó, calculó la posición y con un solo disparo Rudin cayó. La bala le entró en la sien y la muerte fue instantánea. Aquel día Zinaida Chernova no realizó ni un solo disparo. Simplemente permaneció tendida junto al cuerpo de Romanov hasta que cayó la oscuridad. Luego lo arrastró hasta las posiciones propias, y más tarde, ella sola, cavó la tumba. Aunque según el reglamento esa tarea correspondía a los sanitarios. Después de eso, comenzó a trabajar en solitario, sin corrector, eligiendo ella misma las posiciones, observando y disparando por su cuenta, porque así era más seguro para los demás. Pero en el invierno de 1942-43, comprendió que el trabajo en solitario no siempre era una solución, y que a veces no se podía prescindir de ayuda, sobre todo cuando el problema era demasiado grande para una sola persona. Y ese problema apareció en agosto de 1943, en el frente de Kalinin, en el sector entre la cota 127 y el pueblo de Dubrovka, donde el frente llevaba 2 años inmóvil. Los alemanes se habían atrincherado, construyendo búnkeres, refugios, nidos de ametralladoras, campos de minas y alambradas en 3 filas, formando una línea defensiva como un muro, mientras las unidades soviéticas intentaban una y otra vez romperla, atacando, retrocediendo, volviendo a atacar y retirándose de nuevo, con enormes pérdidas y sin ningún resultado. En agosto los alemanes cambiaron de táctica y aparecieron los observadores de artillería, porque antes la artillería disparaba por zonas amplias, con la esperanza de alcanzar algo importante, gastando muchos proyectiles con escaso efecto. Pero ahora todo era distinto. El observador se sentaba en un búnker fortificado. Delante de él,
un potente binocular estereoscópico sobre trípode con un alcance de hasta 3 kilómetros, desde el que veía perfectamente las posiciones soviéticas, nidos de ametralladoras, búnkeres de mando, depósitos de munición, concentraciones de soldados antes del ataque. Luego levantaba la radio, transmitía las coordenadas y al minuto comenzaba el aullido de los proyectiles, con impactos precisos en el objetivo. Una sola batería de 4 piezas podía destruir en una hora 3 refugios y 2 nidos de ametralladoras si sabía dónde disparar. Y el observador lo sabía. Durante la primera semana, el mando soviético no entendía qué estaba ocurriendo. ¿Por qué los alemanes habían empezado a disparar con tanta precisión? ¿Reconocimiento? ¿Espías? ¿Nueva tecnología? Hasta que alguien entre los observadores se dio cuenta de que antes de cada bombardeo en el búnker alemán de la altura, aparecía una silueta que miraba por el binocular. Desaparecía y entonces comenzaba el fuego. Se ordenó eliminar al observador, pero resultó más difícil de lo esperado. Porque el búnker estaba en una elevación, era de hormigón, con una tronera estrecha de 40 por 60 centímetros. Y el propio observador se sentaba muy adentro, asomando al exterior solo el binocular. La distancia hasta las trincheras soviéticas era de unos 2.000 metros, 2 kilómetros, y la mira estándar PU ofrecía solo un aumento de 3 veces. A 600 u 800 metros aún se podía trabajar, a 1.000 ya era complicado, a 1.500 casi irreal, y a 2.000 ni siquiera valía la pena intentarlo, porque una persona en la mira a esa distancia era como la cabeza de un alfiler, sin rasgos distinguibles, solo una mancha oscura que temblaba por el espejismo, la evaporación y la propia respiración, además del viento, que a 2 kilómetros podía desviar la bala 1 o 2 metros según su fuerza y dirección. Imposible de calcular con exactitud, solo de forma aproximada, sumado a la caída del proyectil, que a esa distancia descendía varios metros, obligando a apuntar más alto sin saber exactamente cuánto, ya que las tablas de tiro estaban hechas para condiciones estándar, y cualquier variación de temperatura, humedad o un cartucho viejo, junto al tiempo de vuelo de 2 o 3 segundos durante los cuales una persona podía girarse, dar un paso o agacharse, hacía que la bala se perdiera en el vacío. 2 kilómetros no eran una distancia de francotirador, sino de artillería o aviación. Pero la artillería no podía alcanzar el búnker porque estaba demasiado bien fortificado, y la aviación no aparecía, ya que las baterías antiaéreas alemanas derribaban los aviones soviéticos como moscas, de modo que solo quedaban los francotiradores. Y el mando convocó a los mejores. El primero en intentarlo fue el sargento mayor Sabeliyev, un tirador con 37 impactos confirmados, que pasó 3 días tendido en la trinchera esperando el momento, y realizó 7 disparos, todos fallidos, porque el búnker estaba demasiado lejos y la mira no lo permitía. El segundo fue el sargento Dronov, con 42 bajas en su cuenta, que intentó trabajar de noche con la esperanza de que el observador asomara para fumar, pero no ocurrió. Los alemanes eran disciplinados. El tercero fue el capitán Melnikov, instructor de francotiradores, y el mismo que había enseñado a Zinaida Chernova en la escuela, quien durante 5 días estudió el búnker, calculó la trayectoria y solo disparó una vez. La bala entró en la tronera pero golpeó el borde de hormigón y rebotó, tras lo cual regresó sombrío, y dijo al comandante del batallón que la mira no servía, que se necesitaba un aumento de al menos 10 veces, y que con solo 3,5 a esa distancia, era como disparar con los ojos cerrados. El teniente coronel Zorin guardó silencio, porque en el Ejército Rojo no existían miras de francotirador con gran aumento. Los alemanes a veces usaban miras de caza capturadas de hasta 8 aumentos, pero allí no disponían de ellas, y el comandante ordenó encontrar una solución, explicando que el observador mataba cada día a 5 o 10 hombres, que el día anterior habían destruido un depósito de minas dejando a 3 soldados conmocionados, y que antes de eso habían arrasado un refugio con el puesto de mando de la compañía, donde murieron el teniente Sokolov, 2 sargentos y un enlace, y que no podía seguir así,
Los francotiradores buscaron alternativas. Savelyev propuso disparar en pareja, uno corrigiendo y el otro tirando, pero no funcionó porque a 2 kilómetros el corrector no veía el punto de impacto. Dronov sugirió arrastrarse de noche, cruzar tierra de nadie y atrincherarse a 300 metros del búnker. Pero los alemanes los detectaron, iluminaron la zona con bengalas y abrieron fuego de ametralladoras. Dronov logró retirarse, pero el soldado que iba con él, el recluta Litvinov, no, y por la mañana lo encontraron muerto. El capitán Melnikov propuso destruir el búnker con morteros, calcularon las coordenadas y dispararon durante 20 minutos, pero el hormigón resistió. Los fragmentos no penetraron y el observador continuó trabajando. El 9 de agosto, la artillería alemana destruyó el puesto de observación de la división, matando al mayor Yermakov y a 3 oficiales del Estado Mayor, a quien Zinaida Chernova conocía como un buen comandante que no gritaba ni lanzaba a los soldados al frente sin sentido, y que era respetado por sus hombres. Y ahora ya no estaba. El 11 de agosto hubo un impacto directo en un refugio con heridos. 18 personas, entre ellas la sanitaria Ana Morozova, de 23 años, que en 2 meses había sacado del campo de batalla a 40 heridos y que ahora yacía bajo los escombros, de donde fue desenterrada 1 hora después, muerta. El 13 de agosto fue destruido un nido de ametralladoras con una dotación de 4 hombres, cuyo jefe era el sargento mayor Startsev, el mismo que había corregido el fuego para Zinaida Chernova en su primer combate, y le había dicho que su disparo era una vida salvada. Y cuando ella llegó al lugar, solo encontró un cráter de 5 metros de diámetro y 2 de profundidad, mientras los restos de Startsev y de sus soldados eran recogidos por partes. Zinaida Chernova permanecía de pie al borde del cráter y lo miraba sin poder apartar la vista. Los dedos se le cerraron en puños y un nudo le oprimía la garganta. No lloraba, simplemente permanecía allí, inmóvil, hasta que el capitán Berezin se acercó por detrás, apoyó la mano en su hombro y le dijo en voz baja que sabía cuánto significaba Startsev para ella, que la valoraba y decía que era la mejor francotiradora que había visto. Pero Zinaida Chernova guardó silencio. Y cuando él continuó preguntándole si podía hacer algo, si quizá podía idear una solución porque veía más lejos que los demás, ella negó con la cabeza explicando que la mira no alcanzaba y que 2 kilómetros eran demasiado, aunque Berezin le pidió que al menos lo intentara. Entonces regresó al refugio, se sentó en la litera, sacó el fusil, desmontó la mira y la examinó con atención. Un pequeño cilindro de 20 centímetros de largo y 4 de diámetro, con lentes sencillas y un aumento de 3 veces que en la taiga era suficiente, pero en la guerra, a esa distancia, no servía para nada. Y mientras la giraba entre las manos pensando cómo aumentar la visibilidad, recordó la taiga y a su padre usando un viejo binocular capturado en tiempos de la guerra civil, con 6 aumentos, con el que distinguía claramente el contorno de un alce a 1 kilómetro. La idea parecía una locura, pero decidió probar. Fue a ver al suboficial de suministros Chumakov y le preguntó si había binoculares capturados, y este le dijo que tenía uno alemán, un buen 6, tomado a un oficial muerto en junio, que pensaba entregar al comandante de la división, y se lo mostró, un pesado cuerpo metálico con la inscripción Carl Zeiss 10x50, de 10 aumentos, con el que Zinaida Chernova observó las posiciones alemanas y vio el búnker con claridad, no como una mancha sino con detalles visibles como la tronera y el borde del hormigón, incluso el cañón de una ametralladora cercana, 3 veces más que con la mira estándar. Y aunque la idea parecía insensata, regresó al refugio. Colocó el fusil y el binocular sobre la mesa, y pensó que el principio era el mismo. Las lentes ampliaban la imagen, así que desmontó con cuidado el binocular, sacó las lentes, intentó acoplarlas a la mira y al no coincidir el diámetro, las fijó con un alambre fino de acero tomado de una caja de munición, una lente delante y otra detrás, de forma tosca pero firme.
probó apuntando al rincón lejano del refugio y, aunque la imagen estaba borrosa por la desalineación, el aumento era claramente mayor. Luego salió al exterior y apuntó al búnker en la altura, que con la mira modificada se veía nítido, y su corazón empezó a latir más rápido al comprender que podía funcionar, por lo que informó al capitán Beresín de que lo intentaría. Y aunque él calificó aquello de improvisación y dudó de que no estropeara el arma, terminó permitiéndolo. Zinaida Chernova ocupó entonces su posición en una trinchera al borde del bosque, a unos 2000 metros del búnker. Se camufló, se tendió y esperó, sabiendo que el observador aparecía cada mañana hacia las 6. Miraba por el binocular durante 5 o 10 minutos y luego comenzaba el bombardeo, y al día siguiente estaba lista, con el fusil apoyado en el parapeto, la mira con las lentes, las manos firmes y la respiración controlada. Y exactamente a las 6 apareció un silueto inmóvil inclinado sobre el binocular. Una buena diana. Zinaida Chernova alineó la retícula, contuvo el aliento y presionó suavemente el disparador. El disparo salió. La bala recorrió 2000 metros y falló por unos 20 centímetros a la izquierda, levantando polvo del borde de la tronera. El silueto se estremeció y desapareció sin volver a mostrarse, y ella permaneció allí hasta el anochecer, sin que el observador regresara. Y al día siguiente ocurrió lo mismo. Disparó 3 veces y las 3 fallaron, unas veces un poco a la izquierda, otras más alto o más a la derecha. Acertar a una persona a esa distancia a través de una tronera estrecha era casi imposible, y Zinaida Chernova regresó al búnker. Se sentó en la litera y bajó la cabeza, mientras detrás de ella entraba el sargento Romanchuk, que le preguntó si había logrado alcanzarlo, y ella negó con la cabeza explicando que la mira no daba resultado, que los disparos pasaban cerca pero no impactaban, que unas veces el viento desviaba la bala y otras caía demasiado, porque a esa distancia había demasiadas variables, y Romanchuk, encendiendo un cigarrillo, sugirió que quizá no valía la pena seguir, que aunque no acertara al menos el observador, tenía miedo de asomarse, pero Zinaida volvió a negar y dijo que no tenía miedo, que simplemente esperaba a que ella se marchara, porque esa misma tarde había habido otro bombardeo, señal de que seguía trabajando, solo que con más cautela. Y cuando Romanchuk preguntó qué hacer entonces, ella admitió que no lo sabía. Al día siguiente llegó una orden del cuartel general de la división para que Zinaida Chernova se presentara ante el comandante, y el coronel Dubov la recibió en el puesto de mando subterráneo, alto, canoso, con la orden de la bandera roja en la guerrera. Miró el fusil, vio el alambre y las lentes, y preguntó qué era aquello. Y ella respondió que era una mira mejorada con lentes de un binocular capturado para aumentar el alcance, a lo que él replicó quién había autorizado modificar el arma reglamentaria. Y ella contestó que nadie, pero que la mira estándar no alcanzaba, lo que hizo fruncir el ceño al coronel, que le recordó que las modificaciones artesanales estaban prohibidas en el frente, y que por eso se podía acabar ante un tribunal, porque el fusil Mosin era un arma probada por millones, y no un objeto para experimentos. Y Zinaida guardó silencio sabiendo que el reglamento era el reglamento, hasta que él ordenó retirar inmediatamente aquella improvisación y no volver a experimentar. Y ella respondió afirmativamente. Regresó al búnker, quitó las lentes, desenrolló el alambre, los guardó en el macuto y apoyó el fusil con la mira normal contra la pared. Mientras Romanchuk comentaba que la prohibición era correcta, que la guerra no era lugar para inventos y que había que actuar según el reglamento. Y Zinaida asintió pensando que quizá era así, que el reglamento lo habían escrito personas inteligentes. Pero esa noche no pudo dormir. Tumbada en la litera veía una y otra vez el cráter donde había muerto Startsev, el búnker con los heridos, al mayor Ermakov y a todos los que el observador había matado, comprendiendo que al día siguiente y al siguiente seguiría matando porque nadie podía alcanzarlo. Y entonces se sentó, miró el fusil y luego el saco con las lentes, y entendió que las normas eran importantes, pero las vidas lo eran más, que el reglamento no moría bajo el fuego, moría la gente. Así que sacó las lentes,
Tomó el alambre y las volvió a fijar con cuidado y firmeza a la mira. Comprobó que resistían y asumió que si el coronel se enteraba acabaría ante un tribunal, pero que si no lo intentaba al día siguiente, morirían más, y solo entonces pudo dormir, sabiendo que al día siguiente volvería a la posición para intentarlo otra vez. El 16 de agosto a las 4 de la mañana. Zinaida Chernova seguía despierta, mirando el techo del búnker con sus tablas sostenidas por troncos y cubiertas de tierra, escuchando el goteo monótono del agua que no la dejaba dormir, recordando que durante 3 días había ido a la posición y disparado 10 veces contra el observador sin acertar, siempre cerca pero sin impacto, que una vez la bala había pasado a 5 centímetros y había visto al alemán sobresaltarse y esconderse. Pero eso solo había sido miedo y no muerte, mientras la gente seguía muriendo. Que el día anterior, un depósito de municiones había sido alcanzado con una explosión tan fuerte que la tierra cayó del techo del búnker, matando a 3 cargadores, entre ellos el soldado Semyonov, de 19 años, que 2 días antes le había mostrado una carta de su prometida diciendo: «Espérame, después de la guerra nos casaremos», y ahora yacía en una fosa común. Y con los ojos cerrados, Zinaida no dejaba de preguntarse por qué no acertaba, si la mira funcionaba y el aumento era suficiente, y el objetivo se veía, pero la bala se iba fuera, con un tiempo de vuelo de 2 segundos y medio, durante el cual el viento la desviaba sin que ella pudiera calcular exactamente cuánto. Con una caída de varios metros a 2 kilómetros, 4 según los manuales en condiciones estándar. Pero ¿y si el cartucho estaba frío? Si había menos pólvora, si el cañón estaba desgastado. Y además los espejismos, el aire caliente que se elevaba del suelo y distorsionaba la luz, haciendo que la imagen temblara, y el objetivo pareciera desplazarse, apuntando a un sitio cuando en realidad ya estaba un poco a otro lado. Demasiadas variables, hasta que abrió los ojos y volvió a mirar el fusil con la mira a la que estaban atadas las lentes. ¿Y si Romanchuk tenía razón? ¿Y si no valía la pena? ¿Y si de verdad era imposible? No, era posible. Tenía que ser posible. Zinaida Chernova se levantó, se vistió y salió del búnker. Afuera estaba oscuro, el cielo cubierto de nubes, caía una llovizna fina y el frío se hacía sentir. Agosto llegaba a su fin y el otoño se acercaba sigiloso. Llegó al mismo parapeto desde donde había disparado antes, se sentó en el fondo, sacó el fusil y lo orientó hacia las posiciones alemanas. El búnker no se veía, solo había oscuridad, pero Zinaida Chernova sabía exactamente dónde estaba, a 2000 metros, igual que en la taiga. Su padre le había enseñado: para matar a una bestia desde lejos, hay que convertirse en la bestia, pensar como ella, ver como ella, sentir como ella. ¿Y cómo piensa una bala? La idea era extraña, pero Zinaida Chernova lo intentó. La bala sale del cañón a unos 800 metros por segundo. Al principio vuela recta y luego empieza a caer, arrastrada por la gravedad. Si el viento sopla desde la derecha, la desvía hacia la izquierda o al revés. Si el aire es denso, la frena. Si es cálido, vuela de otra manera. Y todo eso debía tenerse en cuenta en un solo disparo. Bajó el fusil y se quedó sentada escuchando la lluvia. Las gotas repiqueteaban contra el casco, las tablas y la tierra. Y de pronto recordó su infancia, el río Niuya. Ella de pie en la orilla junto a su padre aprendiendo a disparar a los patos. El pato volaba rápido sobre el agua, a unos 30 metros por segundo. Zinaida apuntaba y fallaba, y su padre decía: «Disparas donde está, pero debes disparar donde estará. La bala no llega al instante, y en ese tiempo el pato se desplaza». Entonces no lo entendía del todo, pero lo intentaba. No apuntaba al pato, sino un poco por delante. Tomaba la anticipación y acertaba. Lo mismo ocurría con el viento. Si desviaba a la derecha, había que apuntar a la izquierda. Si la caída era de 4 metros, había que apuntar 4 metros más alto. Pero ¿cómo calcularlo aquí?
En la taiga las distancias eran pequeñas, 100, 200, 300 metros. Allí se podía calcular a ojo, pero aquí eran 2000. Y a ojo no servía, hacía falta un sistema. Zinaida Chernova permanecía sentada en el parapeto. La lluvia le corría por el rostro, hacía frío y estaba empapada, pero no importaba. Necesitaba un método de cálculo. El viento, ¿cómo medirlo sin instrumentos? Solo por la sensación. Débil cuando tiemblan las hojas, medio cuando se balancean las ramas, fuerte cuando los árboles se doblan. Un viento débil a 2 kilómetros desviaba la bala medio metro o 1 metro, uno medio 2 metros, uno fuerte 3. Era aproximado, pero al menos algo. La caída, 4 metros a 2000. Así que había que apuntar 4 metros más arriba. Pero, ¿dónde estaban esos 4 metros en la mira? No había marcas, hacía falta un punto de referencia. Zinaida Chernova recordó el búnker enemigo. La tronera estaba aproximadamente a la altura del segundo piso de una casa normal, unos 3 metros sobre el suelo. Así que 4 metros más arriba era aproximadamente 1 metro por encima de la tronera. En la mira se podía medir así. Primero apuntar al borde de la tronera y memorizarlo. Luego subir 1 metro imaginario y recordar la diferencia. Repetirlo 4 veces. Y ahí estarían los 4 metros. Era tosco e impreciso, pero mejor que nada. La temperatura, un cartucho frío vuela más despacio y la caída es mayor. Con calor ocurre lo contrario, pero ¿cuánto? Medio metro, 1 metro. Si no lo sabes, compruébalo. Zinaida Chernova se levantó y regresó al búnker. Dentro roncaba Romanchuk y otros 2 soldados dormían en las literas. Se sentó a la mesa. Encontró un trozo de lápiz y un pedazo de papel de periódico y empezó a escribir. Distancia, 2000 metros. Caída de la bala, 4 metros. Apuntar 4 metros más arriba. Viento débil. Corrección de medio metro en dirección contraria al viento. Viento medio, 1 metro. Viento fuerte, 2 metros. Temperatura fría, añadir medio metro hacia arriba. Calor, restar medio metro. Lo volvió a leer. Era primitivo, tosco, sin ciencia, solo suposiciones, pero era un comienzo. Zinaida Chernova se acostó en la litera, cerró los ojos y por fin pudo dormir. Por la mañana la despertó un estruendo, un bombardeo de artillería. Los alemanes golpeaban el flanco izquierdo, donde se encontraba una división vecina. La tierra temblaba y el agua chapoteaba en la taza sobre la mesa. Se levantó, se vistió, tomó el fusil, miró la hoja con los cálculos, la dobló y la guardó en el bolsillo del pecho de la guerrera. Romanchuk se despertó, se sentó y se frotó los ojos. ¿A dónde vas, Yakuta? A la posición. ¿Otra vez por el observador? Sí. Déjalo ya, negó con la cabeza Romanchuk. No le darás, está demasiado lejos. Mejor trabaja sobre blancos normales, será más útil. Zinaida Chernova se abrochó la guerrera. Si acierto, salvaré 10 vidas. Si no, perderemos un solo cartucho, haz la cuenta. Y salió. Avanzó por la trinchera hacia la posición. Se cruzó con zapadores cargando cajas, sucios y exhaustos. Uno de ellos, el cabo Kuznetsov, asintió con la cabeza. «Francotiradora, oí que estás intentando alcanzar al observador». «Lo intento». «Alcánzalo, hermana. Ayer ese bastardo cubrió nuestro búnker. A 2 lo sepultó. Estuvimos 2 horas desenterrándolos. Apenas los sacamos con vida». Zinaida Chernova asintió y siguió adelante. En la posición lo dispuso todo como siempre. El fusil sobre el parapeto, el camuflaje de ramas, encima la capa impermeable para que no brillara, la hoja con los cálculos al lado y una piedra encima para que no se la llevara el viento. Eran las 6 de la mañana. La niebla aún se mantenía, la visibilidad era mala y el búnker apenas se distinguía. Había que esperar. Zinaida Chernova esperó 1 hora, 2. La niebla se disipaba, el sol subía y el aire se volvía más cálido. A las 8 la niebla casi había desaparecido.
El búnker se veía con claridad. La tronera estaba oscura y vacía. Apuntó y miró por la óptica. El aumento era bueno. La tronera se distinguía con claridad. Ahora, las correcciones. El viento. Zinaida Chernova levantó con cuidado la cabeza por encima del parapeto y miró los árboles a la izquierda. Las hojas se movían. El viento era débil y soplaba de derecha a izquierda. La bala se desviaría hacia la izquierda, así que debía apuntar medio metro a la derecha. A 2 kilómetros, en la mira, eso era aproximadamente el ancho de un dedo si se extendía el brazo. La caída. 4 metros hacia arriba. Apuntó al borde de la tronera, lo memorizó y luego elevó lentamente el cañón, más arriba, aún más, por encima de la tronera y del borde del búnker. Allí estaban, aproximadamente, los 4 metros. La temperatura, la mañana era fresca, unos 15 grados. Los cartuchos estaban fríos. Había que añadir otro medio metro hacia arriba. En total, 4 metros y medio hacia arriba y medio metro a la derecha. Zinaida Chernova apuntó con la mira, fijó un punto por encima del búnker, a la derecha de la tronera, y se quedó inmóvil, permaneciendo en la posición hasta el mediodía y luego hasta el anochecer. Pero el observador no apareció, ni ese día, ni al siguiente, ni al otro. Los alemanes se habían vuelto más cautelosos, aunque los bombardeos continuaban, lo que significaba que él simplemente esperaba a que ella se marchara. Pero Zinaida Chernova no se iba, regresando a la posición durante 7 días seguidos y permaneciendo allí desde el amanecer hasta la oscuridad, hasta que el 22 de agosto, en el 5.º día de espera continua, después de una lluvia fría y con la capa empapada, a las 10 de la mañana, cuando salió el sol, un silueta apareció por fin en la tronera del búnker. Zinaida Chernova, sin respirar ni parpadear, alineó suavemente la retícula, evaluó al instante las condiciones, calma total, caída de la bala de 4 metros, temperatura cálida. Contuvo la respiración y apretó el gatillo. Sintió el retroceso, el humo y el olor a pólvora y, incluso antes de ver el resultado, comprendió que había vuelto a fallar. La silueta se estremeció y desapareció, y ese era ya el 17º disparo y el 17º fallo, tras lo cual permaneció inmóvil hasta la noche, y al regresar al búnker, escuchó las palabras de Romanchuk de que 2 kilómetros no eran una distancia para un ser humano, sino para Dios. Pero sin discutir en voz alta, Zinaida Chernova sabía que era posible, que debía ser posible. Simplemente aún no había encontrado el cómo. Y por eso aquella noche volvió a no dormir, repasando una y otra vez todos los cálculos, y comprendiendo que el error existía, solo que todavía permanecía oculto. Romanchuk comentó que, pensándolo bien, quizá podrían pedir a alguien más, a otro francotirador, porque entre 2 sería más fácil. Pero Zinaida Chernova negó con la cabeza y respondió que, si no resultaba, la responsabilidad sería solo suya y no quería que nadie más perdiera el tiempo. Romanchuk la llamó una yakuta testaruda, a lo que ella contestó con calma que no era testaruda, simplemente era su asunto. Después de lo cual, Romanchuk encendió un cigarrillo, guardó silencio un largo rato y señaló que ella podría trabajar tranquilamente contra objetivos habituales, que había muchos alemanes alrededor y que no estaba claro por qué se empeñaba precisamente en ese corrector que personalmente no le había hecho nada. Entonces, Zinaida Chernova lo miró y recordó a Starshev, quien en su primer combate le había dicho que su disparo era la vida salvada de alguien, y que si eliminaba al corrector salvaría 10, 20 o quizá más personas, y que eso merecía el intento. Romanchuk asintió y dijo que entonces al día siguiente intentaría corregir mejor, por si había suerte, tras lo cual se acostaron y Zinaida Chernova se durmió de inmediato, profundamente y sin sueños por primera vez en una semana. Y al amanecer, despertó, se vistió, tomó el fusil, los cartuchos y la hoja con los cálculos y salió del búnker, donde Romanchuk ya la esperaba con el binocular proponiendo intentarlo. En la posición se acomodaron.
Zinaida Chernova con el fusil, Romanchuk con el binocular. A las 6 de la mañana había niebla y no se veía nada. A las 7 empezó a disiparse y el búnker comenzó a perfilarse. A las 8 la niebla se había despejado por completo y la tronera estaba vacía. Zinaida Chernova comprobó el viento. Las hojas apenas se movían. El viento era débil y soplaba de derecha a izquierda, así que la corrección era medio metro a la derecha. La temperatura era fresca, unos 10 grados. Había que añadir medio metro hacia arriba. La caída de la bala era de 4 metros. En total, 4 metros y medio arriba y medio metro a la derecha. Apuntó, memorizó el punto y se puso a esperar. A las 9 reinaba el silencio. A las 10 seguía vacío. A las 11 empezaron a surgir dudas de que quizá hubieran cambiado al corrector o que ya no trabajaría. Pero entonces Romanchuk susurró que había aparecido. Zinaida Chernova se pegó a la mira y vio cómo la silueta se acercaba a la tronera y al binocular. Romanchuk susurraba que ahora se inclinaría. Y cuando éste se inclinó y quedó inmóvil, Zinaida Chernova vio el objetivo quieto. Contó 4, 5 segundos. Contuvo la respiración y tomó el punto de mira no donde estaba, sino donde la bala debía encontrarlo, por encima de la tronera y a la derecha de la silueta. El dedo presionó suavemente el gatillo. Sonó el disparo. Llegó el retroceso y el humo. Zinaida Chernova no apartó la vista de la óptica y 2 segundos después, la silueta se sacudió, cayó y desapareció. Romanchuk se quedó inmóvil al principio y luego exhaló diciendo que había acertado y que había caído. Zinaida Chernova permaneció inmóvil, sin creerlo. Preguntó con voz ronca si era seguro. Y Romanchuk confirmó que lo había visto todo con sus propios ojos. Entonces ella apoyó la cabeza en la culata y cerró los ojos, comprendiendo que a una distancia de 2000 metros y en el 18º intento por fin había acertado. Permanecieron en la trinchera 1 hora más, esperando por si la silueta reaparecía, pero no ocurrió. Y a las 2 de la tarde no comenzó el habitual bombardeo de artillería. Los alemanes guardaron silencio. Romanchuk dijo que ya no había corrector y que no tenían a dónde disparar. Zinaida Chernova asintió y regresaron en silencio al búnker, ambos entendiendo que no era el final y que mañana o pasado traerían a otro, pero que ese día había sido una victoria. En la entrada los recibió el capitán Beresin. Preguntó si era cierto que había acertado y, al confirmarlo, le dio una palmada en el hombro y la envió a descansar, tras lo cual Zinaida Chernova se tumbó en la litera. Sintió un agotamiento terrible, no físico sino del alma, como si durante 3 semanas hubiera arrastrado una carga pesada y por fin la hubiera soltado. Se durmió al instante y por la noche despertó por unas voces y vio en el búnker a un mayor desconocido junto a Beresin, quien la presentó como la sargento menor Sokolova, y el mayor Shuravliov, alto, delgado y con gafas. Le ordenó que se pusiera en pie. Zinaida Chernova se puso en pie y se irguió, y el mayor se presentó como Kravtsov, representante del cuartel general del ejército, exigiendo que explicara con detalle cómo había disparado y qué correcciones había aplicado. Zinaida Chernova, con calma y de forma ordenada, explicó los cálculos, la observación y el adelanto, mientras el mayor escuchaba con atención y tomaba notas en su cuaderno. Luego le pidió que mostrara la mira. Ella le entregó el fusil con las lentes atadas. Kravtsov lo giró entre las manos, miró por la óptica y resopló, llamándolo un invento casero y preguntando quién lo había autorizado. A lo que Zinaida Chernova respondió que nadie, y que el coronel Dubov lo había prohibido. El mayor dijo que lo sabía y preguntó directamente si había desobedecido la orden. Zinaida Chernova, tras una breve pausa, confirmó que sí. Y entonces Kravtsov asintió y afirmó que había hecho lo correcto, porque el reglamento está escrito para las personas y no las personas para el reglamento, anunciando que al día siguiente iría con él al cuartel general del ejército, donde los especialistas estudiarían la mira y quizá la adoptarían oficialmente, ordenándole que se preparara. Cuando el mayor se fue, Beresin le dijo a Zinaida Chernova que,
si su método realmente funcionaba, cambiaría muchas cosas, permitiendo a los francotiradores disparar a distancias que antes se consideraban imposibles. Y ella asintió, consciente de ello, aunque pensaba sobre todo en Startsev y en que ese día el corrector no había matado a nadie, y quizá 10 o 20 personas habían quedado con vida. Pero la historia no terminó ahí, porque al día siguiente, el 27 de agosto, Zinaida Chernova no fue al cuartel general. Los alemanes enviaron a un nuevo corrector, algo que se supo a las 6 de la mañana cuando un enlace llegó corriendo desde el puesto de mando de la compañía. Para llamarla con urgencia, Zinaida Chernova se vistió rápidamente, tomó el fusil y corrió. Y Berezin, sombrío, le informó de que el corrector era nuevo, el búnker distinto, la altura 146 y la distancia ya de 2.800 metros. Además de que ya estaba trabajando y 20 minutos antes había destruido un puesto avanzado de observación, matando al teniente Orlov y a 3 soldados, y le preguntó si podía hacer algo. Zinaida Chernova entendía que la distancia era aún mayor que el día anterior, pero aún así respondió que lo intentaría. Y Berezin le dijo que actuara rápido, porque Kravtsov la esperaba en el cuartel general, aunque le concedió algo de tiempo. Tras lo cual, Zinaida Chernova fue a buscar munición, la hoja con los cálculos, y llamó a Romanchuk, explicando que los alemanes cambiaban de personal con rapidez y que también había que actuar deprisa. En la nueva posición, Berezin señaló la dirección. El búnker apenas se distinguía por la enorme distancia. Se acomodaron en la trinchera, Romanchuk con el binocular y Zinaida Chernova con el fusil, y ella calculó las correcciones. La caída de la bala a esa distancia era de unos 6 o 7 metros. El viento era moderado y soplaba de izquierda a derecha, así que 1 metro a la izquierda. La temperatura era cálida y no requería ajuste. En total 7 metros arriba y 1 metro a la izquierda, tras lo cual apuntó muy por encima del búnker y esperó. Y cerca de las 9:30, Romanchuk susurró que veía la silueta, que en la mira parecía casi un punto. Esta se acercó y se inclinó. Y Zinaida Chernova, tras esperar 4 o 5 segundos, contuvo la respiración y apretó el gatillo. El disparo resonó. La bala voló durante unos 3 segundos, y ella, sin apartar la vista de la óptica, vio cómo la silueta se sacudía y caía. Romanchuk guardó silencio unos segundos, y luego exhaló diciendo que había vuelto a acertar. Y Zinaida Chernova permaneció inmóvil, comprendiendo que a una distancia de 2.800 metros, ya no era una casualidad, sino un sistema. Tras lo cual regresaron al búnker, donde Berezin, tras escuchar la confirmación, la miró largo rato y dijo que no entendía cómo lo hacía, pero que era algo increíble. Ordenó entregar el fusil al cuartel general y la envió a descansar, mientras él, tomando el arma, observaba la mira, el alambre y las lentes, y comentaba que a veces bastan 2 lentes, un trozo de alambre y talento. Tras lo cual se marchó, y Zinaida Chernova se sentó en la litera junto a Romanchuk, quien dijo en voz baja que había hecho algo que sin duda entraría en la historia. Y ella solo negó con la cabeza. Zinaida Chernova negó con la cabeza. No era por entrar en la historia, simplemente, en la taiga su padre le había enseñado que si la presa está lejos, hay que pensar, calcular y esperar. Y aquí era parecido, pero no del todo, porque en la taiga hay animales y aquí hay personas. Y ella había salvado precisamente a esas personas, a los suyos. Y eso era realmente importante, con lo que Zinaida Chernova estuvo de acuerdo en silencio. Sacó el pequeño saquito con la raíz y la piedra, lo sostuvo entre las manos, y pensó en su hogar, en la taiga, en que quizá algún día regresaría allí si lograba sobrevivir. Y mientras la guerra continuara seguiría disparando, protegiendo y salvando, porque ese era su trabajo y su deber, y sabía hacerlo mejor que otros. Ese mismo día, el mayor Kravtsov se llevó el fusil de Zinaida Chernova al Instituto de Investigación de Instrumentos Ópticos en Leningrado, donde ingenieros, ópticos y diseñadores examinaron el arma, el alambre
y las lentes atadas a la mira PEU. Y el ingeniero jefe, el coronel Sobolev, giró el fusil entre las manos, miró por la óptica y comentó que era una chapuza, pero una chapuza genial. Y al enterarse de que lo había creado la sargento menor Zinaida Chernova, francotiradora de la 111ª División, cazadora yakuta que había abatido a 2 correctores a distancias de 2.000 y 2.800 metros, silbó sorprendido, señalando que 2.800 metros era una distancia récord para fuego de fusil, y que ni siquiera los alemanes con sus miras de caza trabajaban tan lejos. Luego escuchó el relato de Kravtsov sobre los cálculos, la observación y el adelanto. Reconoció que se trataba de un trabajo inteligente y entregó el fusil a los técnicos para las mediciones, quienes en 3 días determinaron un aumento de unas 7 veces y media, buena luminosidad y funcionalidad del sistema, tras lo cual el diseñador jefe, el capitán Morozov, informó que esa solución podía reproducirse en producción como una adaptación para la mira PEU, con un aumento de 8 a 10 aumentos. Y por orden de Sobolev, el trabajo se puso en marcha. De modo que a mediados de octubre, el primer lote de 50 miras mejoradas fue enviado al frente, y Zinaida Chernova recibió su mira de vuelta ya como una adaptación de fábrica, sólida y bien acabada, con fijación roscada y aumento de 8 aumentos, que el capitán Berezin le entregó personalmente, subrayando que ahora era oficial. Tras lo cual, Zinaida Chernova instaló la adaptación, observó las posiciones alemanas y vio una imagen clara y nítida que permitía trabajar a distancias de hasta 3 kilómetros y más. Y poco después, hacia finales de octubre, abatió a otros 7 francotiradores y observadores alemanes a distancias superiores a los 2 kilómetros, incluido un disparo a 2.900 metros, mientras que otros francotiradores de la división, al recibir las nuevas miras, también comenzaron a dominar el trabajo a larga distancia, aumentando de forma notable la eficacia general. Y el sargento Saveliev le dijo a Zinaida Chernova que no solo había eliminado a un enemigo, sino que había dado a todos una herramienta para alcanzar al adversario allí donde antes era imposible. Tras lo cual, en noviembre fue llamada al cuartel general del ejército, donde el comandante del frente de Leningrado, el general teniente Govorov, tras escuchar el informe, comunicó que el camarada Stalin había sido informado personalmente de su invento y había ordenado condecorarla, leyendo la orden de concesión de la Orden de la Estrella Roja a la sargento menor Zinaida Matveyevna Chernova, por su valentía, heroísmo y por el desarrollo de una nueva táctica de francotirador que salvó la vida de soldados soviéticos, y fijó la condecoración en su guerrera, estrechándole la mano con firmeza. Gracias por ver este video. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, deja un me gusta, escribe un comentario y comparte el video para que más personas conozcan estos hechos. Tu apoyo ayuda al canal a crecer y a seguir publicando nuevas historias.